CXO Community. Congreso Internacional de Biometría de la República Argentina, organizado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. En 2011, el sexto Congreso concentrará su exposición en la biometría para la inclusión social. El objetivo de este encuentro será compartir experiencias, analizar y debatir ideas acerca de las variadas políticas llevadas adelante con herramientas biométricas. Se encuentran presentes el señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, doctor Aníbal Fernández, el señor Subsecretario de Tecnologías de Gestión, don Eduardo Til, y el Director Nacional de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información, don Pedro Janices. Agradecemos la participación como oradores principales del Coordinador de Estándares de Biometría del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías del Gobierno de Estados Unidos de América, Bradford Wing, el Jefe de la Unidad de Dactiloscopía, Unidad de Identificación de OIPC, Interpol, señor Mark Branchflower, Presidente y CEO de la empresa Crossmatch Technologies, señor David Burkey, y el Vicepresidente Senior Ventas y Comercialización dentro de la División Identificación MORF, señor François Perrachon. Entre otros destacados, por supuesto, oradores de Argentina, Brasil, México, Reino Unido, Albania, Emiratos Unidos Árabes, Alemania, Irlanda, Estonia, Israel, Bosnia y Herzegovina, Austria, Haití, Austria, Honduras, Uruguay y Estados Unidos, que nos irán acompañando en el transcurso de estos 3 días de Congreso. Asimismo, también agradecemos la presencia de autoridades nacionales, representantes de las provincias argentinas, cámaras, organizaciones civiles, docentes, investigadores e invitados especiales. Ahora sí, ya no me toca el turno a mí, sino al señor Jefe de Gabinete de Ministros, doctor Aníbal Fernández. Lo recibimos con este aplauso, ¿por qué no? Bueno, muchísimas gracias. Por 6º año consecutivo, tengo el inmenso placer de abrir el Congreso Internacional de Biometría de la República Argentina, este año bajo la denominación de Cibra 11. Estos nombres raros los inventan. Como se aprovechan, porque como uno no es un especialista en el tema, entonces te llenan de nombres raros para que nunca entiendas qué están hablando. Es más, se acaba de casar nuestro querido amigo Til. Y yo lo cargaba porque decía, ¿qué capacidad tiene este local? 1 giga, decía. Mientras venía para aquí, pensaba en cuánto hemos crecido en estos 6 años. Nosotros empezamos tibiamente a hacer algún tipo de... Está su señora acá. ¿Cómo le va, señora? ¿Cuánto habíamos de esperanzas puestos en este tipo de tareas, el esfuerzo que nos habíamos propuesto llevar a cabo y los resultados imposibles de prever por aquel entonces y hoy que nos sentimos sumamente orgullosos? Imagínense cuánto hemos crecido como país desde que Juan Bucetich, científico argentino que hace 120 años, un 1 de septiembre de 1891, 120 años exacto, elaboró las primeras fichas dactilares del mundo con las huellas de 23 procesados. Hagamos un ejercicio de lo que significa, porque hoy todo es muy fácil, todo lo que nos cuentan es simple, ¿no? Lo que hoy estamos trabajando en biometría hace 20 años era ciencia ficción, con lo cual alguien se nos adelantaba. De alguna manera lo que nosotros veíamos o vemos en este avance de 120 años no se parece, es imposible pensar, imaginar lo que le debe haber costado a Bucetich explicarle al resto de los que tenían que trabajar con él a dónde quería llegar y qué era lo que él pretendía. Ahora seguramente es mucho más fácil. Hollywood ha llevado la biometría a las pantallas del cine y la televisión, y además estos sistemas de registración hoy aparecen hasta en los videojuegos, incluso en aquellos que consumen los más chicos, los que les confiere una cotidianidad que nos hace creer que lo tenemos desde siempre. Es una cosa común. ¿Qué tenemos que asustar? Cuando se ponía hace unos años atrás la mano y alguien leía la mano, no faltaba que decir, se fueron un poquito de mambo, ¿no? Leer la mano, leer el iris. Sin embargo, esto fue lo que Bucetich debe haber sentido hace 20 años cuando le tomó a estos 23 procesados sus huellas dactilares. ¿Por qué? No se parecían en 2 personas las huellas, ¿no? Había tantas huellas como personas
en el mundo. Recién en 1905 la Policía Federal Argentina adoptó el sistema conocido como dactiloscópico. No fue fácil, fue terriblemente difícil convencer las estructuras para que las estructuras dieran vuelta el viejo concepto que tenía, a lo mejor lo amañado del investigador, que no era otra cosa, un hombre que caminaba a la calle, que conocía, y que su conocimiento de la cara, de las acciones, por ahí le daba un background en su propia cabeza importante, con el cual se nutría para tratar de dilucidar esa investigación, que nada parecía la información que podía contar seguramente en el departamento de policía. En 1917 se produjeron grandes protestas contra la obligación colectiva de identificarse para formar un archivo de huellas dactilares. No es extraño. Nosotros que tenemos el fingerprint de los 10 dedos, algo sabemos de este tema, porque hay muchos países que aún siguen trabajando con los 4 dedos. Ustedes lo conocen, saben que esto es así. Y que nuestro esfuerzo, que alguien ha tomado de antemano y que convenció de antemano, que en algún momento alguien ni siquiera se dio cuenta y lo tomó como lo más natural del mundo, bueno, tenía un fondo, tenía una cuestión que nos permitía mirarlo con mucha más seguridad y garantía. Cuando en aquel momento, en los tiempos de Bucetich, los investigadores, cuando habría un hecho delictivo, sabía que podían ser entre un universo de 8 o 10 personas que eran los que se dedicaban a ese tipo de tareas, había que buscar los 8 o 10, y si las huellas se parecían, la cosa sería más fácil, pero con 4 millones o 3 millones y medio de habitantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros 8 que debemos incluir durante el día de las provincias de Buenos Aires, fundamentalmente, que vienen a trabajar a la ciudad o a hacer sus trámites, entre 10 millones de personas encontrar a uno en estas condiciones sería imposible, de imposibilidad absoluta. ¿Por qué se plantaron en algún momento algunos de los argentinos y no querían que esto fuera? Y es un poquito el principio que se ha sostenido en el mundo para poder contar con datos tan importantes, nada menos como las huellas dactilares de los ciudadanos. Inglaterra no lo tiene y ese tipo de cosas. Porque en principio era una intromisión lisa y llana a las libertades individuales, por esa misma razón. Porque no se miraba la cosa como simple. Si nosotros nos identificamos y nos conocemos todos, cuando alguien cometa un delito por el delito cometido y un elemento confiable de búsqueda de huellas, encontraremos la huella que se compadece con él, entonces llamaremos a esa persona, le pediremos que saque la huella, comparamos las huellas nuevamente y entonces estamos en presencia del autor. Se miraba exactamente al revés. ¿Por qué me vienen a mí a pedir que yo ponga las huellas? Entonces soy un delincuente, porque yo tengo que poner las huellas. Era exactamente al revés. Sin embargo, las bondades del sistema y esa cabeza distinta que evidentemente ha tenido Bucetich y que se ha podido extrapolar en el tiempo y que después fue haciendo crecer estos marcos como el que estamos dando nosotros en este momento en nuestro país, pero seguramente se ha dado en todos los países del mundo, y después fueron apareciendo cosas novedosísimas con los ojos y con las caras y con los dientes y con un montón de otras cosas que aportan al estudio y al desarrollo de lo que significan las ventajas en términos biométricos. Han convertido esas técnicas en las más usadas del mundo y para identificación de personas sin ningún tipo de inconveniente. Entonces la biometría está ante nosotros desde el nacimiento y para quedarse. Y la tercera semana de gestación se empiezan a desarrollar ya para nuestros niños huellas dactilares plantales. Ya se había definido este tema hace mucho tiempo, pero se hacía borroso y cuestionable la forma que había que hacerlo, y hasta si no era un peligro desde el punto de vista químico, porque había que ponerle alguna suerte de tinta al pie de una criatura que no tenía ningún tipo de defensa, porque salía de un lugar donde, gracias a Dios, ahí nos llegan los microbios. Entonces nuestra discusión tenía un sentido cuando comenzamos hace 6 congresos atrás a discutir esta situación, y hoy tiene otro sentido, porque en el camino de esta Argentina que tenía que ponerse de pie y dejar atrás las rémoras de una situación complicadísima que puso en riesgo 150 años de construcción política, comienza una Argentina que, después de haber ordenado sus primeras cosas, empieza a buscar soluciones a temas que tienen que ver con la colaboración en términos de la seguridad, pero también con la identidad de las personas, fuertemente con la identidad de las personas. Y comienza el nuevo documento, del cual también hemos hablado oportunamente, porque hemos aportado mucho de lo nuestro para que ese nuevo documento exista, el nuevo pasaporte en idénticas condiciones, pero también con la incorporación de este tipo de informaciones que van haciendo base de datos, hoy en cabeza del Ministerio de Seguridad,
como para que eso pueda darnos todos los elementos necesarios como para conocer quiénes somos. Y si esto, y está en la tarea del Ministerio del Interior, y la propia Presidenta en el último acto le ha pedido al Ministro del Interior que en los próximos 2 años esté cumplida la totalidad, contaríamos con una base de datos, no sé si la única en el mundo, pero le debo estar errándole por mucho, donde estaría el 100% de la población y donde tendríamos subproductos que ninguno ha pensado en este momento, porque no solamente contar con los datos biométricos es la importancia, ahí tendríamos solucionados un montón de conflictos que hasta este momento no eran fáciles. Por ejemplo, los padrones electorales. Con poner la fecha de nacimiento en la base de datos de cada uno de los que entran, no habrá crecimientos vegetativos en masa, solamente crecerá vegetativamente desde el punto de vista de la fecha del cierre del padrón. ¿Cuándo cierra? Dentro de 10 días. ¿Cuándo cumplís años? Está en 90, listo, entró. No hay problema. Es muy simple y tan lógico como mostrarlo. Como también no hablaríamos más de los censos poblacionales, porque el censo poblacional saldría de apretar un botón y nos diría cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, dónde vive cada uno y en qué condiciones están, en tanto y en cuanto está registrado y ordenado como corresponde, que por otra parte es una obligación por parte de cada uno de los habitantes. La Presidenta en esta reunión de la última charla que tuvimos al respecto, contó sobre las bondades y contó ya la identificación del recién nacido. Entonces ya comenzamos a avanzar, porque claro, ya estamos escaneando, no estamos metiendo en ninguna cosa química que pueda perjudicarlo, pero le estamos hablando de un montón de seguridades que le vamos ofreciendo al recién nacido y a su familia, por supuesto, pero al recién nacido para evitar cualquier tipo de las acciones que suelen suceder ligadas al nacimiento de un niño. Por lo cual, seguimos profundizando la biometría, pero ya a esta altura del partido deja de tener un importante marco teórico como lo tenía, había que generarlo, era necesariamente una discusión del huevo y la gallina que había que sortearla y que nosotros la hemos sorteado porque comenzamos por un lado que era el más flaco, era el de generar masa crítica respecto al pensamiento de la biometría en sí misma, y cuando estuvimos en condiciones como país de ponerlo en marcha, teníamos todo prácticamente dilucidado para ponernos a trabajar en tal sentido. Las primeras asociaciones de recién nacidos son auditivas y luego visuales. En ambos casos, usar sus capacidades de reconocimiento biométrico facial y de voz es uno de los objetivos que nos hemos propuesto en esta tarea. Por ello, en honor de las calidades científicas de este auditorio, me atrevo a decir que la biometría es la más noble herramienta de identificación y que gracias a ella hoy podemos saber con exactitud que una persona es quien dice ser. Hasta este momento han pasado de haber tenido detenidos por delitos gravísimos a personas que jamás supieron cómo se llamaban, pero no había forma de identificarlo. Sé que durante el Congreso se abordarán las diferentes utilidades de las herramientas biométricas, tanto en el ámbito de la identificación, la documentación, la seguridad y en lo social. Precisamente en este último campo los beneficios llegan a personas que podrían ser víctimas de robo de identidad y que violen sus derechos humanos. Con la herramienta y método biométrico, el Estado garantizará su derecho de identidad y por ende su calidad de vida. Nosotros en el Ministerio del Interior tuvimos un caso de un señor que pareció, y lo sigue pareciendo, hace poquito lo vi en televisión, que su identidad la había tomado un reconocido secuestrador de hace unos 8 o 10 años atrás. Y que cada lugar que iba a pasar el pobre hombre le volvía loco. Entonces ya no sabía más qué hacer para resolver su situación, porque por cada lugar de la frontera, para cómo viajaba, entonces cada vez que viajaba un conflicto para dar las explicaciones que no tenían nada que ver con esto, ni cosa por el estilo. El haberse hecho pasajero frecuente a través de sus datos biométricos hubiese resuelto todo en 2 minutos, porque con una foto digital en condiciones de ser leída por un lector de cara y la identificación de sus huellas, hubiera alcanzado como para saber que estamos hablando del legítimo y no del otro, que estaba usufructuando solamente un documento apócrifo y no que estaba preparado o ordenado en función de las cosas que se podían hacer para el cuidado de la identidad de las personas. Precisamente un reciente decreto presidencial, el 1766 de 2011, crea el CIBIOS, que es este sistema que yo les comentaba, el que dotará de información biométrica a las fuerzas de seguridad para un mayor y mejor despliegue nacional de la seguridad pública y del orden nacional. Pero lo llenará de un montón de otros datos, de los controles de paso. Argentina tiene, para que razonemos a veces cuando se discuten estas cosas no se sabe, en comparación de Estados Unidos con México, que tienen 3.152 kilómetros de frontera, Argentina tiene con sus países limítrofes 9.370 kilómetros.
la forma más fácil para cualquiera de las autoridades de migración o la gendarmería misma es a través de una notebook detenerlo y pedirle la huella y con la huella saber quién es y a dónde está yendo y por qué está en las condiciones que está. Y estamos hablando de una cosa tan simple como el simple comentario por haber tenido una base de datos actualizada y que les estamos hablando. Es mucho lo que hemos hecho en los 8 años de los gobiernos de Néstor Kirchner y de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, a punto tal que hoy la Argentina no está ajena a los desarrollos, esquemas y las materias que se conocen en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. La presencia de 18 países en este Congreso es, a mi modesto entender, la pauta más acabada del nivel que hemos alcanzado con nuestro trabajo. Pero esto es un poquito, esta es la punta del iceberg, falta mucho todavía. Nosotros entendimos que teníamos que comenzar por algún lugar, y comenzamos por algún lugar, que era tratar de desarrollar una idea común con todos aquellos que vienen trabajándolo y nos podemos aportar y generar sinergia entre los aportes y los esfuerzos comunes que venimos desarrollando en cada uno de los países. Pero a esta altura, nuestro país, que ha decidido invertir fuertemente, llevamos ya más de 11 millones de documentos nacionales de identidad en un país que tiene 40 millones de habitantes, con lo cual en los próximos 2 años perfectamente se puede tener la totalidad de sus habitantes cubiertos por una base de datos que tenga la totalidad de la información, vuelvo a insistir, en todo lo que es identificación de las personas, más todo su dato biométrico que se pueda encargar sin ningún inconveniente, partiendo de la base de los 10 dedos y partiendo de la base de las caras, con lo cual tenemos 2 datos incontrastables, imposible de tener que confundir y de no poder utilizar para interactuar de la mejor manera que se pueda. Por lo cual, estamos en el principio de ese desarrollo, pero nos animamos a decir que junto con otros países, yo no tengo por qué hacer parangones porque no sirven para nada, vamos a estar un poquitito a la cabeza a partir de aquí, porque la decisión de invertir y de invertir mucho dinero en el desarrollo de cada uno de estos temas, los servers, las bases de datos, los backups correspondientes para garantizar que esas bases de datos estén sostenidas en el tiempo sin ningún inconveniente, información criminal que permita no solamente tomar la huella completa, sino tomarla en parte para poder comparar puntos sensibles de la huella y garantizarse que eso nos alcance para poder detectar prima facie. Después tendremos que seguir avanzando sobre el punto, más la foto, más los dientes, más todo lo que pueda ser incorporado como dato biométrico, nos estará mostrando entonces sí como uno de los países en esto más avanzados del mundo. En los próximos 2 años, que seguramente seguiremos haciendo este congreso desde cualquier lugar que estemos, porque creemos que le estamos aportando a esta comunidad, en principio de 18 países, pero seguramente a los otros que nos van a mirar con un poquito más de detenimiento, porque me imagino que tendremos algo para mostrar mucho más importante el año que viene por el avance en que vamos a venir con este tipo de acciones, y que nosotros entendemos entonces que será el mejor camino como para motivarnos en esto de la biometría, que comenzó siendo un dato de ciencia ficción, se hizo realidad a través de acciones concretas por parte de los países centrales, y que hoy hay ministerios que se ingresa solamente con el fingerprint sin ningún tipo de inconveniente, y lo que parecía que era una cosa del viaje a las estrellas termina siendo tan simple como prepararse y desarrollarlo, como lo ha hecho el Estado argentino sin pagar un solo centavo de consultora. Todo hecho a través del esfuerzo de su personal y de su gente preparada para ello. Así que no solamente contento, sino orgulloso de lo que hemos conquistado hasta este momento. Declaro abierta el 6º Congreso de Biometría CIBRA 11 y deseándoles que sea la estadía de ustedes todo lo importante que desean que así sea, y que disfruten de nuestro país, y que estamos muy contentos de lo que estamos llevando a la parte de la práctica con estas cosas. Ojalá podamos enriquecernos mutuamente porque traigan algunas cosas que nos puedan importar y servirnos para desarrollar la estrategia de la biometría como objetivo sensato por parte del Estado para identificar a las personas de cualquier forma. Muchísimas gracias. CXO Community.